Esta mañana vamos a hablar acerca de la batalla de Armagedón, la última gran batalla que el Señor Jesús peleará en este planeta. El nombre Armagedón ha sido título de juegos de Nintendo, películas, todo tipo. El nombre Armagedón, así los nombres rimbombantes, sobre todo a las personas les gustan, sobre todo cuando tienen que hablar acerca de cosas apocalípticas o quieren llamar la atención de la mente de las personas. Bueno, pues la palabra Armagedón tiene dos posibles orígenes, porque saben ustedes que la palabra Armagedón no aparece en la Biblia más que una sola vez, y se aparece, todo está en Apocalipsis capítulo 16, abra su Biblia en Apocalipsis 16, versículo 16, y viene a ser parte de la sexta plaga, cuando Satanás prácticamente se descara, abandona los disfraces que ha estado utilizando. La Biblia lo presenta: había salido de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen grandes señales, que van a los reyes de la tierra para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa batalla es la batalla de Armagedón. Versículo 16 dice: y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y cuando dice la palabra hebrea, en hebreo se llama Armagedón, empezamos a pensar que la palabra Armagedón es una palabra hebrea, pero no existe en el idioma hebreo una palabra Armagedón. De hecho, no existe una palabra así. No hay una palabra que sea Armagedón, no existe. Así que los teólogos han pensado, casi todos están unánimes, incluso los judíos, que la palabra Armagedón tiene que ser una palabra compuesta, o sea, hecha de varias palabras, hecha de otras palabras en hebreo. Y entre todos se han puesto de acuerdo en dos posibles orígenes de la palabra Armagedón. La primera es Ar-Megido. Por la palabra Megido se parece a Magedón, por eso dicen Ar-Megido es el origen de la palabra Armagedón. La gran mayoría de los teólogos coinciden en señalar que Ar-Megido es el origen de la palabra Armagedón. La palabra Ar quiere decir monte, y Megido obviamente es el valle de Megido, el valle donde estaba el valle de Jezreel, más conocido como el valle de Jezreel. Ese es el valle de Megido. Ahí comienza una parte del valle de Jezreel, coincide con lo que sería el valle de Megido. El valle de Megido fue escenario de batallas impresionantes de la Biblia, batallas entre el pueblo de Dios contra paganos. La batalla de Barak contra Sísara y Javín, rey de Canaán. La batalla donde intervino Débora. Es una batalla donde el pueblo de Dios venció prácticamente a todos sus enemigos. Esa batalla ocurrió en el Valle de Megido. En el Valle de Megido murió Josafat, uno de los grandes reyes de Israel, matado por Necao, el faraón de Egipto. En el Valle de Megido, ahí se le conoció, cuando murió Josafat, se le conoció con el nombre del Valle de Adadrimón, que quiere decir el Valle del Lamento, porque ahí murió uno de los grandes reyes de Israel. En ese lugar encontramos batallas impresionantes como la muerte de Acab y toda su descendencia, incluida Jezabel, porque en ese valle, en una de las partes del valle, es donde estaba la villa de Nabot. Cuando Acab y Jezabel mataron a Nabot, ¿se acuerdan? Lo mandaron matar, lo apedrearon, muere. En el mismo lugar allí muere también Acab y mueren todos los demás. El valle de Megido ha sido escena de muchas batallas, por eso ellos dicen, ese es el origen de la palabra Armagedón. Nada más que esto tiene un problema. La palabra Ar claramente denota un monte, una montaña. La montaña de Megido, en Megido no hay montañas ni siquiera cerca. Megido es un valle. El monte de Megido no existe un monte de Megido. Pero hay otra palabra que algunos teólogos consideran que puede tener un origen allí. Y saben que yo creo que este es el origen de la palabra Armagedón. Y es la palabra Ar-Moed. Ar quiere decir monte y Moed es el monte del testimonio. ¿Por qué creo que Ar-Moed es el origen de la palabra Armagedón? Porque si ustedes han venido esta semana conmigo, se van a dar cuenta que Ar-Moed es el monte de Sión. ¿Y qué cosa hay en el monte de Sión? ¿Qué cosa hay en el monte de Sión? Hay la asamblea más importante del universo. Y saben que la palabra Ar-Moed aparece vez tras vez en la Biblia, vez tras vez, para referirse al monte de Dios, al monte donde Dios vive, al monte donde Dios mora. Ya sabemos que en el monte de Sión está la asamblea, ya lo leímos allá en Hebreos. Ya lo leímos también allá en
en el libro de Salmos, vimos que el Señor convocó los cielos de arriba, sabemos que es una asamblea importantísima, ahí se reúnen los grandes dirigentes del universo, es la Cámara de Senadores y Diputados del universo, es la cámara más importante, allí es donde se hacen las decisiones que atañen a todo el universo, ahí está el santuario, ahí se realizan todas las decisiones importantes, allí entró el Señor Jesús para ser nuestro representante. Ahora lo importante es que en ese monte de Sión está el trono de Dios. Mire, abra su Biblia en Salmos, Salmo 48, versículo 1 y 2, y miren hacia dónde se encuentra. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. ¿Qué creen que dice ahí la palabra el monte de su santuario? Traducido santuario, en hebreo es la palabra Ar Moed. Donde ustedes ven allí, en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario, si ustedes lo leyeran en hebreos diría en Ar Moed. Ar Moed. El monte de su santuario, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. El monte de Sión es Ar Moed. Sigo leyendo. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Hacia dónde está el monte de Sión? Hacia el norte. Bueno, déjame decirte algo acerca del monte de Sión. El monte de Sión es el lugar donde se encuentra el trono de Dios. El monte de Sión es un lugar que se encuentra lejísimos de nuestra galaxia. Hay que abandonar nuestra galaxia, hay que entrar por la constelación de Orión y hay que pasar a ese tercer cielo y llegar a donde Dios se encuentra. Ahí está un recinto gigantesco donde se pueden reunir millones de personas. Allí está el mar de cristal. El mar de cristal viene a ser una especie de pantalla. Como ustedes ven en la Biblia, en Apocalipsis, el mar de cristal es una especie de reflector. Allí se puede ver a personas que están en la tierra. Se los ve alabando, se los ve haciendo cosas allí sobre el mar de cristal. Evidentemente, allí el Señor presenta delante de los seres del universo los momentos cumbre, momentos vitales, momentos claves de la historia, para que ellos puedan compararlos y verlos allá arriba, en la asamblea del monte de Sión. Es allí donde se vindicó el lugar santo, donde se consideró que estaba de acuerdo el plan de Dios para salvar, y es allí donde el 22 de octubre de 1844 el Señor Jesús pasó a la segunda etapa de su ministerio, que sería el juicio investigador, cuando el Señor Jesús comienza a conseguirnos visas y pasaportes. Ahora, es allí donde se han tomado las decisiones que atañen a cuestiones del universo, que tú y yo no conocemos porque no conocemos el universo. Es ahí donde el Señor Jesús se reúne. Ahora, es allí donde el trono de Dios se presenta y donde Dios se manifiesta con su gloria. Como la presencia de Dios es fuego consumidor, Dios ha creado un tipo de seres que se llaman ¿cómo? Querubines, o se llaman serafines. Los querubines, a diferencia de los ángeles, no son seres así vaporizados como en una especie de espíritus. Ellos tienen cuerpo, tienen capacidad de tapar con su cuerpo, bloquear la gloria de Dios. Tienen 6 alas, de acuerdo a lo que podemos entender. 6 alas, con 2 vuelan, con 2 cubren sus propios cuerpos y con otras 2 cubren la gloria de Dios. Son varios, no sabemos cuántos son, sabemos que son más de 2. En la Biblia no se nos dice un número acerca de los querubines. La tradición judía dice que son 7, posiblemente. No son muchos. Los querubines hechos por Dios fueron hechos tan inteligentes que siguen a Dios por donde quiera que vaya. Ya leímos eso. Andan a manera de relámpagos de aquí para allá. Son intuitivos, saben hacia dónde se va a mover el Señor. Lo andan siguiendo. ¿Para qué lo siguen? No para proteger a Dios, porque Dios no necesita protección. Dios es indestructible, es inmortal. Ellos siguen a Dios para proteger a las criaturas de la presencia de Dios. La presencia de Dios es fuego consumidor. Y si Dios no tuviese algo que tapase su gloria, automáticamente los seres humanos serían, o los seres que son creados, serían extinguidos, destruidos, deshechos, desintegrados por la presencia de Dios, por su magnificencia y por su gloria. Ahora, quiero que abran su Biblia por un momento en el libro de Isaías. Isaías capítulo 14, y quiero que vean algo curioso. Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante. El enemigo de Dios, cuyo nombre no es el diablo ni es Satanás, esos son sus apodos, como lo hemos dicho esta semana, se llama Lucero o Lucifer en el idioma en el que aparece en la Biblia. En nuestro idioma español, pues sería Lucero. Mira lo que dice acerca de él. Estamos en Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero? Estoy Isaías 14, 12 en adelante.
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las gentes. Tú que decías en tu corazón, quiero que notes, Lucifer llegó un momento en que su corazón llegó a tener un deseo. Era tan hermoso, era tan glorioso, era tan importante, era tan talentoso, era tan distinguido, porque quiero que entiendas que los seres del universo son protegidos por los querubines, y Lucifer era un querubín. Dios hizo un ser poderosísimo. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para proteger a las criaturas, y lo hizo para protegerlo de su presencia. Le dio la capacidad de resistir a las piedras de fuego, le dio la capacidad de resistir la gloria de Dios. Estamos hablando de un ser que tiene una capacidad de resistir la gloria de Dios, un ser muy poderoso. Y aparte de eso, la capacidad de intuir los movimientos de Dios. Es tan inteligente que puede intuir hacia dónde se va a mover el Señor. Dios les dio ese don, les dio el talento de ser inteligente, le dio el talento de ser poderoso, le dio el talento de tener diferentes dones. Uno de los dones era el de la música. Y mira lo que dice acerca de la Biblia de él. Tú que decías en tu corazón, llegó a pensar en su corazón, versículo 13, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio. Y, fíjate lo que deseó, en el monte del testimonio me sentaré. ¿En dónde dijo que se quería sentar? ¿Sabes qué palabra hebrea aparece ahí? Ar-Moed. Satanás deseó dirigir Ar-Moed. ¿Por qué? Porque el monte del testimonio, porque el monte de Sión es el lugar de la asamblea de todo el universo. Y Lucifer dijo, si yo dirijo ese lugar, yo dirijo al universo. Y mira lo que dijo: en el monte del testimonio, en Ar-Moed me sentaré, a los lados del norte. Y dijo a los lados del norte, te voy a decir por qué. Porque el trono de Dios es un trono doble, tiene 2 asientos. Y Lucifer se dio cuenta que uno de los asientos estaba vacío. Y dijo, ese es el mío, ese es para mí. ¿Y cómo se dio cuenta si no podía ver? Es que era muy inteligente, intuyó, sintió, se dio cuenta que había un espacio allí, y él llegó a pensar, ese lugar es para mí, yo voy a ser semejante al Altísimo, yo me voy a sentar allí. Pero tú y yo sabemos que ese asiento no era de él. ¿De quién era ese asiento?